y esto es puramente una obra neoplatónica judía. Entiendas, estimados, lo voy a repetir para que no nos alarmemos. Los judíos y los islámicos comienzan en esa época a exponer sus propias ideas, pero en términos filosóficos neoplatónicos. Así que estamos aprendiendo en contexto acerca de la mística hebrea. Llegamos al siglo III hasta el siglo VI. Una vez más, el contexto es el movimiento rabínico. Se produce la Gemara. La Gemara es la interpretación de la Mishnah. Sus maestros son llamados los Amoraim. Se forman entonces dos Talmudim, o sea, dos comentarios acerca de una misma Mishnah. En la tierra de Israel se comenta la Mishnah, se llama entonces el Talmud Yerushalmi, y fuera de la tierra de Israel, en Babilonia, se comenta la Mishnah, y a este comentario, que se le llama, una vez más, el Talmud o la Gemara, se le define como el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia. En ese momento no se escribe nada al respecto sobre la mística hebrea, o si se escribió, no tenemos noción alguna. Repito, así como en el primer siglo tenemos en los escritos de los primeros discípulos del Nuevo Testamento comentarios por doquier, mística, halajá, todo mezclado, lo mismo sucede en los días de la Gemara, en los comentarios de la Mishnah. Pasamos a los años entre los 500 y los 600, donde dentro de la comunidad rabínica surgen los maestros denominados como Saboraim. Los Saboraim fueron los que determinaron la forma final de lo que se conoce hoy como el Talmud de Babilonia. Pero una vez más, para esta época no se refleja ningún documento dedicado a la mística hebrea. Llegamos a la época entre el 600 y el año 1000, y ahí surgen los llamados Geonim. Los Geonim, dentro de la tradición rabínica, son los que interpretaron y desarrollaron la ley talmúdica, es decir, fueron un paso más allá de los Saboraim. Y aún en esta época, vamos a decir, el 99% de los maestros mencionados no generan una literatura mística. Se sigue mezclando la mística con la halajá, con lo legal. Pero les comparto en las próximas notas, como pueden ver, que en el año 1000, entre el 1000 y digamos el 1500, llegan los Rishonim. Los Rishonim son los codificadores de las leyes talmúdicas. Recuerden, esto es dentro del contexto de la comunidad rabínica. Rishonim más destacados, como pueden ver en pantalla, estamos hablando de el Rambam, Moshe ben Maimón, el Ramban con N al final. Este es Moshe ben Nachman o Nachmanides. Tenemos al Rashban, tenemos a Rashi, tenemos a Abraham ibn Ezra, tenemos a Rosh, el Rav Asher, tenemos a varios. Y es aquí donde ya se puede apreciar los primeros intentos por crear literatura puramente dedicada a la mística, a la filosofía inclusive, algo que no tomaba lugar en la anterioridad. Recuerden, sí se hablaba de filosofía, sí se hablaba de mística, de esotería, pero mezclado todo. Quiero llamarles la atención, sobre todo, como pueden ver en pantalla, a dos maestros. Hubieron varios, pero dos maestros que se destacaron en esta época porque realizaron, o sea, dejaron por escrito ciertos documentos místicos. El primero es un documento más o menos místico. Su nombre es el rabino Bajia ben Yosef y ben Pakuda, mayormente conocido como el rabino Bajia. Un rabino filósofo natural de España, como pueden ver, vivió entre el siglo XI y el siglo XII. De él nos llegan dos escritos. Estos dos escritos se encuentran en árabe. Jobot Halevavot, la guía para los deberes del corazón. Quizás muchos se vayan a alarmar. Empleando conceptos místicos islámicos, conceptos neoplatónicos, son empleados en la literatura, en este texto Jobot Halevavot del rabino Bajia. No quiero decir con esto que el texto Jobot Halevavot o los deberes del corazón es neoplatonismo, no lo estoy diciendo, quiero aclarar, solo quiero decir que están influenciados. Los conceptos filosóficos griegos entraron al mundo árabe
y de allí entraron también en el mundo judío en esta época donde el mundo árabe estaba imperando en esta región de nuestro mundo. Pues bien, como pueden ver en pantalla, también existe otra literatura por la autoría del rabino Bajía llamada la teoría del alma. Como pueden ver en pantalla, también escrito en árabe. Y esto es puramente una obra neoplatónica judía. Entiendas, estimados, lo voy a repetir para que no nos alarmemos. Los judíos y los islámicos comienzan en esa época a exponer sus propias ideas, pero en términos filosóficos neoplatónicos. Otro que tomó ideas neoplatónicas y las aplicó para poder exponer sus ideas judías, como pueden ver en las notas al final, es Shlomo Ibn Gabirol. Este filósofo vivió en el siglo XI. Fíjense qué curioso, lo que nos queda de él es un libro llamado Mekor Haim, lo que nos queda de él en términos de filosofía. Mekor Haim es lo que se traduce al español como el origen de la vida. Ahora, lo curioso es lo siguiente: elabora acerca de ideas totalmente influenciadas por el neoplatonismo, claramente influenciadas, aún más que Bajía Ibn Pakudá, aún más. De hecho, transmitió de manera más pura el neoplatonismo por excelencia no solamente dentro del mundo judío, sino dentro del mundo gentil de la Edad Media. Fíjense, estimados, qué curioso. Mekor Haim, el origen de la vida, fue traducido al latín. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en la Edad Media existía este documento llamado El origen de la vida, un libro que por excelencia se empleaba en la Edad Media acerca del neoplatonismo. Todos los lectores de aquella época pensaban que su autor era o un islámico que había sido influenciado por los conceptos del neoplatonismo, o un cristiano influenciado también por esta filosofía. No fue sino hasta el siglo XIX que se descubrió que el autor de esta obra era un judío, Shlomo Ibn Gabirol. Así que, por una parte, en esta época ya tenemos al Rambam, o sea, a Maimónides, a Moshe ben Maimón, en el siglo XII, influenciado por el filósofo griego Aristóteles. Y por otra parte tenemos a el sabio, el filósofo Ibn Gabirol, influenciado por el neoplatonismo. Este es el contexto histórico donde surge la Kabbalah. En términos históricos, donde por primera vez la enseñanza esotérica hebrea se le define como Kabbalah, la enseñanza esotérica judía de la Edad Media, el Zohar y todo lo que conocemos después. Y creo yo, según mi análisis, que Maimónides creó un precedente dentro del mundo judío, y para contrarrestar su intelectualismo surge entonces la mezcla de la filosofía griega neoplatónica con la mística hebrea o la enseñanza esotérica hebrea. Esta mezcla resulta en la Kabbalah de la Edad Media. La pregunta es ¿por qué en esta época en particular? Bueno, por lo que dije anteriormente, y no se puede pasar por desapercibido. El concepto griego de la filosofía ya había avanzado hace mucho tiempo, pero justamente en esta época es que entra en el mundo árabe y judío religioso. Recuerden, ¿qué es la filosofía? El término no es nada malo en sí mismo. Filo significa amor. Sofía significa pensamiento, conocimiento. Así que filosofía significa el amor por el pensamiento, el amor por el conocimiento, específicamente sobre el conocimiento acerca de la esencia del universo, acerca del ser humano. La gran diferencia entre el mundo judío o la concepción del mundo judío del conocimiento y de la filosofía griega es que el griego se basaba en sus propias deducciones, es decir, es un análisis del mundo, del universo, a partir de la lógica humana, mientras que el judío tomaba como base principal la revelación divina, esto es la Torá, los profetas. Esa es la gran diferencia, y quizás sobre esto elaboremos un poco más en futuras clases.